Buenos días y buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Daremos unos minutos antes de comenzar para que se termine de conectar quienes faltan. Los invitamos, mientras tanto, a presentarse en el chat. Por favor, nombre completo, nos acompañan y cualquier otro dato cultural que quieran compartirnos, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutos más. Buenos días, buenas tardes. Antes de comenzar, reciban de los organizadores de este evento y mío propio los mejores deseos de salud para ustedes y sus seres queridos. No hay duda alguna que atravesamos por tiempos inéditos que brindan una oportunidad para reimaginar nuestro presente y obviamente nuestro futuro. Tenemos una oportunidad histórica de posicionar a la naturaleza en el centro de las agendas nacionales e internacionales. Vital Sites es una serie de seminarios web que presenta áreas protegidas y conservadas como elementos efectivos y propositivos y positivos para las personas y el planeta. En este año, en 2022, Vital Sites buscará garantizar que las cuestiones más importantes relacionadas con el marco mundial para la diversidad biológica, que como ustedes saben se está negociando hacia el 2030, se presenten de manera atractiva, estratégica e informativa para todas y todos ustedes. El enfoque inicial se centrará y en seguimiento a otros seminarios que han habido en el planeta y en la región, se centrará en las famosas otras medidas efectivas de conservación basadas en área, conocidas como OMEX en español, o OSMs por sus siglas en inglés, tratando de brindar mensajes, aclarando una serie de dudas, brindando la orientación existente sobre su identificación, reconocimiento y reporte, ¿no? Incluidas las áreas que también no califican. Una discusión abierta, una suerte de conversación entre todas y todos nosotros. En el borrador de la meta 3, que como ya mencioné, se está negociando, del Marco Mundial para la Diversidad Biológica, se hace referencia a estas famosas OMEC. Y los países se basarán en ellas para alcanzar la meta numérica una vez que esté acordado. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de proporcionar una gama de apoyo para responder a esta oportunidad global y abordar los desafíos relacionados, como garantizar que el marco se aplique de acuerdo a las normas sociales y los criterios ecológicos estipulados por el convenio antes mencionado. Yo soy Andrew Rhodes, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y el día de hoy fungeré como su moderador. Y los invito a todas y a todos ustedes que veo que nos acompañan desde el sur del continente, pasando por el Caribe, Costa Rica, Guatemala. Si todos ustedes, por favor, usen el chat, hagan las preguntas pertinentes, preséntense, generemos una suerte de conversación el día de hoy para poder intercambiar información y conocimiento en este tema tan apremiante. Este seminario en línea analiza las oportunidades y los desafíos en la implementación del marco mundial y en particular de la SOMEC. Y la necesidad de hablar un lenguaje común sobre lo que significan y cómo se implementan, haciendo un énfasis en América Latina y el Caribe. A medida que los gobiernos negocian este nuevo marco mundial de biodiversidad, existe un fuerte y creciente apoyo para proteger y conservar de manera efectiva al menos, y subrayo, al menos el 30% de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce de la Tierra para el 2030. Esto como una oportunidad fundamental, clave, para detener la pérdida de diversidad alarmante en todo el planeta, así como contribuir a abordar la crisis climática, entre otras muchas más. Proteger y conservar al menos el 30% del 30% del planeta para el 2030 debe abordarse en el contexto del reconocimiento de diferentes tipos de actores, teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y articularse con la aplicación de medidas de sostenibilidad efectivas para el restante porcentaje del planeta. No solamente veamos el 30, veamos el 100%. Un punto crítico es que para tener éxito, proteger y conservar el 30% del planeta debe centrarse en áreas protegidas y conservadas efectivas y equitativas. En gran medida, la región de América Latina y el Caribe se ha unido a esta propuesta de alcanzar la meta 3, la propuesta de meta 3 del marco global de diversidad post-2020. Y desde hace varios años, los países han avanzado en la identificación y aplicación de criterios de estas famosas OMECs. El objetivo de este seminario, repito, es presentar el contexto de la SOMEC, los avances en la región, algunos casos piloto, y la sesión está pensada para 1 hora y media aproximadamente.
Pero quiero resaltar que el esfuerzo no termina aquí. A lo largo del año habrán múltiples eventos e iniciativas asociadas a este proceso, por lo cual les solicitamos sigan las redes sociales de la Comisión Mundial de las Protegidas, de la UICN y sus aliados para poder conocer más al respecto. En particular, los invitamos a participar en el taller que se va a realizar los días 26 y 29 de abril para ampliar los temas relacionados a OMEC en la región, en Latinoamérica y el Caribe. A grandes rasgos, el orden del día de hoy es el siguiente. Después de esta pequeña introducción, reglas claras, un poco de convivencia, le daré el piso a unas colegas aquí presentes para que nos hablen sobre el contexto de la Mete 3 y el famoso 30x30. Después abordaremos un tema que tiene que ver cómo llevar el marco de las OMEX existentes a la práctica, una suerte de lecciones aprendidas a la fecha. Pasaremos a algunos casos pilotos en los países, en la región, y finalmente abriremos un espacio para preguntas y respuestas a los panelistas. Les recordamos a todos los participantes lo siguiente. Todos están silenciados para evitar complicaciones y rezones en las presentaciones, aunque no somos ajenos a que el Internet juegue en contra nuestra y habrá un poco de letargo. Seamos pacientes al respecto. El chat estará abierto para acelerar el diálogo y la conversación con todos ustedes. Por eso los invitamos abiertamente y encarecidamente para que pongan sus datos de contacto, iniciativas interesantes, ligas de interés, etcétera. También, obviamente, por favor, incluyan sus preguntas ahí, que intentaremos contestar en el segmento correspondiente. Es decir, no hay que esperar hasta el final, lo pueden hacer de manera anticipada. Todas las personas registradas recibirán los documentos, reportes, ligas de interés que se desprendan de este seminario. Sin más, me voy a permitir pasar a la primera sección que les mencionaba, sobre la presentación sobre el contexto de la Meta 30x30 del marco de diversidad posterior al 2020, retos y perspectivas. Para ello lograron el piso a una gran colega y amiga muy querida, Paula Bueno. Paula Bueno Martínez es vicepresidenta regional para Sudamérica de la Comisión Mundial de las Protegidas de la OICN. Actualmente es especialista en incidencia en política en WWF Colombia. Cuenta con experiencia de más de 14 años en el campo de relaciones internacionales y la cooperación técnica y financiera asociados con la conservación de la diversidad y es una experta en áreas protegidas. Querida Paula, el piso y los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Andrew, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy. Sabemos que el tema de OMEX es en este momento uno de los que más está captando la atención justamente de nuestro público interesado en poder gestionar de manera eficaz áreas protegidas, pero también reconocer esos aportes de otras áreas con importancia para la conservación. Por ello vamos a dar un breve contexto que nos precede ya un poco entrar en la materia de qué significan estas áreas, por qué queremos reconocerlas y por supuesto en el marco de esta serie de webinarios, por qué cuentan y cómo cuentan esas áreas conservadas dentro de las distintas metas de conservación. Esta presentación quiero primero que todo hacer énfasis en que es una preparación de otro de los colegas en el marco de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que actualmente preside uno de los grupos más importantes y más amplios, que es el Grupo de Conservación y Biodiversidad dentro de la Comisión, Stephen Woodley, quien ha trabajado durante muchísimos años por reconocer y por entender un poco más los contextos entonces de las diferentes áreas importantes para la conservación. ¿Qué hace Stephen y otros colegas que trabajan precisamente en reconocer esos aportes? Pues a partir de la necesidad y sobre todo de la decisión que toma las partes del Convenio de Diversidad Biológica en la decisión 14.8, pues se revisa una serie de evidencia para poder establecer esos objetivos de conservación de esas otras metas que van a superar las áreas protegidas, y poder reconocer esos espacios que son de importancia también para la conservación de una manera que se estructuren sobre unos criterios científicos muy claros y que por supuesto además tengan en cuenta todo un tema de conocimiento también tradicional asociado. Esa revisión de esa evidencia y de esa literatura va a incluir, por supuesto, todo un contexto en el que nos movemos en el marco de las convenciones internacionales,
los cuales incluyen pues una serie de informes y sobre todo las alarmas que nos prende el último informe de la IPBES en cuanto a la cantidad de pérdida de biodiversidad que estamos experimentando y la necesidad que tenemos entonces de frenar esa pérdida de biodiversidad. Esa revisión de literatura entonces nos da que hay una gran cantidad de artículos científicos, además de aquellos que no se encuentran fácilmente, ¿no? Porque también hay que reconocer eso. Y todos esos estudios cumplen unos criterios y, digamos, observan unos criterios sobre conservación basada en área más allá de las áreas protegidas e incluyendo las áreas protegidas que a hoy se ven formalmente reconocidas en los diferentes sistemas institucionales y legales dentro de los países. Entonces, a partir de una serie de enfoques y metodologías se hace la revisión de esa literatura, teniendo en cuenta criterios como, por ejemplo, las especies, ¿no? Áreas y de importancia para las especies, los tamaños mínimos que se deben tener para evitar cambios estructurales dentro de la ecología de los diferentes biomas, caso, por ejemplo, para nosotros la Amazonía, y la planificación sistemática de la conservación, todos ellos dentro del marco justamente de la biología de la conservación y de nuevo de estas diferentes literaturas pues, que encontramos alrededor del mundo. Esto es bien importante porque la negociación del marco global de biodiversidad, de esa meta 3 de la que Andrew nos hablaba ahorita, se tiene que basar en esta evidencia científica sólida. Entonces, no podemos establecer unas metas y mucho menos unos hitos específicos si no tenemos esa evidencia que respalde y que esté detrás de todos estos objetivos. ¿Por qué es importante además? Como vemos aquí en esta gráfica, es porque esta meta además que justamente habla de protección de los ecosistemas, de la protección mínima que se requiere de esos ecosistemas, va a irradiar dentro de las demás metas que se están conversando en el marco global y por ende pues es supremamente importante que esté debidamente justificada. Entonces, ¿qué nos arroja esta revisión? Realmente que todos los enfoques de investigación tienen unos resultados similares, resultados que están asociados con la protección mínima, que discutíamos ahorita, que se requiere entonces para esta protección. Hay una conclusión en general y es que el mínimo del 30% es requerido para poder tener una eficacia en esa conservación, pero por supuesto el ideal sería que fuera un poco más. Entonces hay un llamado también a proteger ojalá hasta el 50% de la tierra, digamos buscando un punto medio entre los diferentes resultados de esa serie de estudios, que todos tienen unas conclusiones muy similares que además se sujetan y se respaldan en una serie de encuestas, entrevistas que se hace a diferentes comunidades científicas, pero también a otros practicantes de la conservación de las áreas protegidas. Entonces, a la final tenemos una conclusión pues, muy general y es que esos objetivos de superficie porcentual no deben limitarse justamente a un número, sino que además deben ir acompañados de un tema bien importante y es la calidad y la conservación en el largo plazo. Para algunos de ustedes será familiar esto que estamos viendo aquí y para quienes no, invito a que nos familiaricemos un poco más y es esto que durante muchos años también la UICN ha venido desarrollando y es el estándar en el éxito de la conservación, que es el estándar lista verde de áreas protegidas y conservadas, que se basa entonces en 4 componentes fundamentales: la buena gobernanza, el manejo efectivo, el diseño y planificación sólidos, todos ellos en el marco apuntándole a resultados de conservación exitosos en el largo plazo. Esa palabra es fundamental y queremos que la lleven con ustedes durante todo el webinar y todas las reflexiones que tengan alrededor de este tema de OMIX. Entonces, algunos mensajes claves por los cuales queremos empezar y sobre todo suscitar sus reflexiones aquí es ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces para al menos este 30% que estamos aquí justificando? Hablar un lenguaje común, Andrew nos lo indicaba ahorita, sí es importante que entendamos qué significa tener OMEX reconocidas para sumar a ese porcentaje del 30%. Y es fundamental que lo conversemos, que intercambiemos diferentes visiones para poder entenderlo aún mejor. Es necesario también, como decíamos ahorita, el porcentaje pone una ambición, nos da una meta a la cual debamos llevar,
pero es importante siempre tener en cuenta las condiciones habilitantes, aquellos indicadores cualitativos que nos hacen ver que esa conservación es efectiva en el territorio y sobre todo que estamos gestionando las áreas protegidas de una manera eficaz y con una gobernanza equitativa, siempre teniendo en cuenta que también hay otros sitios que son importantes para esa conservación. Es importante reconocer que estas OMEX, potenciales OMEX, complementan el trabajo que hacen las áreas protegidas a nivel de generar una conectividad y una integridad de la conservación de los territorios. Fundamental, proteger ese 30% del que estamos hablando no es exclusivo de la meta, necesitamos que el otro 70% o el otro porcentaje de la tierra que no esté bajo alguna figura de conservación también sea gestionado eficazmente y que tenga un uso medido, ¿no? Porque pues entonces no estaríamos haciendo nada si vemos las dos partes de la tierra de una forma separada. ¿Qué es importante en términos de tener en cuenta? No son solo las áreas protegidas las que vamos entonces a sumar aquí, pero sí es importante que veamos esto como unas figuras especiales para un manejo asociado específicamente a la conservación de la biodiversidad, que nos va a permitir además generar las condiciones para otras actividades alrededor de estas áreas. Es importante seguir las orientaciones que han desarrollado tanto el Convenio de Diversidad Biológica como la UICN, y es fundamental apoyar todos los tipos de gobernanza, especialmente la importancia que tienen las áreas con especial valor para la biodiversidad y los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Recuerden o tengan en cuenta que incluso todo este movimiento de las OMEX inicia justamente con una idea de poder reconocer el rol que tienen esos territorios a nivel local dentro de toda esta ola de la conservación para prestar esos buenos servicios ecosistémicos. Recordar entonces que tenemos que buscar que esas OMEX proporcionen una conservación efectiva en el largo plazo. No se trata solo de reconocer lo que hoy podemos ver como un espacio verde-azul suficiente, sino que esto además sea prolongado en el tiempo, y para ello necesitamos buenas herramientas de monitoreo, suficientes capacidades y recursos para costear ese monitoreo, y que por supuesto además tengamos elementos para su reporte. Entonces, las OMEX no son solo áreas de conservación que podemos ver con un uso múltiple y que tienen algunas consideraciones de biodiversidad. No se trata de un porcentaje, no se trata de que cumplamos con una meta específica. Se trata de que efectivamente estemos conservando la naturaleza y estemos conservando esos servicios que nos presta la naturaleza para poder desarrollar nuestras actividades humanas como parte de un socioecosistema mayor a nosotros. Muchas gracias, y cualquier duda pues seguramente hoy la vamos a poder resolver con las presentaciones que tenemos, y si no, vamos a seguir dando estos webinarios, pero además ofreciendo a todos ustedes la posibilidad también de ingresar y acceder a otra información en la medida que nos sea posible. Andrew, te devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, Paula. Y me encantó tu última slide con la frase: no es un tema de porcentaje, es un tema de proteger a la naturaleza, y creo que esta es la oportunidad que nos invita a todos el día de hoy. Recordarles a todos los participantes, las y los participantes que nos acompañan en el día de hoy, que el 30% estamos hablando del planeta, y los países tendrán que definir dentro de sus contextos, obviamente nacionales, los porcentajes correspondientes. Sin embargo, no hay duda alguna que se requiere ser ambicioso para alcanzar esta meta al 2030, y que debemos ser también muy inteligentes para evitar cualquier, digamos, yo le digo, compras de pánico para alcanzar porcentajes y no atender de manera efectiva, digamos, y de manera comprensiva la meta en su conjunto. Y de ahí justamente el interés de desarrollar capacidades globales para avanzar en la agenda de áreas protegidas, que es la columna vertebral, y como bien mencionaba Paula, complementar con estas otras medidas efectivas de conservación basada en área, los famosos OMEC. Y de ahí que cada país tendrá un reto enorme de definir dentro de su contexto nacional qué rol, cómo juegan, cómo se identifican, cómo se reportan justamente los OMECs. Esperamos que el día de hoy resolvamos algunas de las preguntas que están surgiendo en este proceso. Hay muchas más, y los invitamos, insisto, a que en el chat se presenten y pongan las preguntas y comentarios que consideren pertinente.
Ahora, pasando a la segunda sección que les mencionaba, en términos de responder a esta suerte de pregunta de cómo llevar el marco de la SOMEC a la práctica, voy a invitar a dos colegas muy queridas, a Juliana Echeverry y Clara Matallana. Juliana Echeverry es miembro del grupo de especialistas de los SOMEC, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, es ecóloga, actualmente consultora independiente, colaborando en diferentes proyectos e hizo parte del equipo de trabajo el equipo de trabajo de proyecto de áreas protegidas y otras medidas de conservación a nivel de gobiernos locales implementados por la GIZ, ICLEI, la misma UICN en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Por otro lado, Clara Matallana es miembro también del grupo especialistas del OMEC, de la Comisión de Áreas Protegidas y del grupo de expertos de la lista verde para áreas protegidas y conservadas en Colombia. Es ecóloga con maestría en biología de la conservación. Actualmente se desempeña como consultora independiente en temas relacionados con estrategias de conservación de la biodiversidad. Estimadísimas Juliana y Clara, bienvenidas. El piso, el micrófono, la pantalla son todos suyos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy en esta sesión. Vamos entonces entre Juliana y yo a hacer esta presentación, que también quiero mencionar que esta es una presentación elaborada por Katy McKinnon y Harry Jonas, quienes presiden el grupo de especialistas de OMEC de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, y tiene como objetivo poder ahondar un poquito en este tema de las OMEC. Sabemos que tenemos un público muy diverso de muchos países. Sabemos que en algunos países han estado trabajando más este tema, en otros países apenas están iniciando. Entonces queríamos con esta presentación dar un contexto general de qué se entienden como otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas y de dónde surgen estos conceptos que hemos estado trabajando últimamente. Entonces, básicamente, pues lo que queríamos contar un poco es la historia sobre esta SOMEC y sobre este término. Debemos recordar que inicialmente este fue mencionado en la Meta Aichi 11 en el 2010, donde se define que los países pueden lograr estas metas de conservación a través de áreas protegidas, pero también de estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Esto requirió entonces la conformación de un grupo de trabajo dentro de la UICN por comisión del Convenio sobre Diversidad Biológica, para entender un poco qué significaban estas OMEC, estas otras estrategias de conservación. Esto llevó a tener varios espacios de discusión, incluso pues llegó a generarse un borrador con los lineamientos para el reconocimiento de estas iniciativas, que tuvo una revisión global al interior de la UICN con sus diversos grupos, pero también al interior de las diferentes instancias que hacen parte del Convenio sobre Diversidad Biológica y de todos los países. En el 2018 se tuvo un taller de expertos del CDB donde se discutieron estos lineamientos, y finalmente en el 2018, también a finales de año, en la COP, se saca la decisión 14.8, en la cual se definen qué son las OMEC, se dan unos criterios para su identificación y se definen algunos temas importantes, como por ejemplo el reporte de estas iniciativas a la base mundial que maneja WCMC, el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación. Entonces, básicamente, en estos insumos que se recogen en el informe técnico de la UICN, que podemos ver acá a la derecha y que ya se ha traducido a varios idiomas, vemos que se definen las OMEC como un área geográficamente definida, que no es un área protegida, que es gobernada y gestionada de manera que se logran resultados positivos y sostenidos a largo plazo para la conservación in situ de la biodiversidad, incluyendo las funciones y los servicios ecosistémicos asociados, y cuando proceda a los valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores localmente relevantes. Es decir, es una definición que encierra varios aspectos relacionados con temas de la gobernanza y la gestión, importante los resultados positivos y sostenidos a largo plazo de la biodiversidad, y pues como vemos todos los aspectos relacionados con valores ecosistémicos que provee la biodiversidad. Hay una diferencia fundamental
entre las áreas protegidas y las OMEC. Esto también ha sido parte de la discusión y vemos que las áreas protegidas tienen como un objetivo primario, principal, la conservación in situ de la biodiversidad, mientras que las OMEC muestran resultados efectivos de conservación de la biodiversidad independientemente de ese objetivo. Pueden incluso ser áreas de hecho que han sido creadas por diferentes circunstancias. Entonces vemos que las OMEC pueden tener objetivos primarios, secundarios o incluso subsidiarios de conservación de la biodiversidad, y por eso es que estamos hablando de una denominación que abarca gran tipo y de diferentes estrategias que se pueden dar en los territorios. Es importante también recalcar que las OMEC pueden tener diferentes tipos de gobernanza. La OICN define para las áreas protegidas y conservadas 4 tipos de gobernanza. Tenemos la gobernanza tipo A, que es ejercida por el Estado a varias escalas, la gobernanza tipo D, que puede ser compartida entre el Estado, privados, organizaciones de base, la gobernanza tipo C, que es ejercida por individuos particulares y organizaciones privadas, y la tipo D, que es ejercida por grupos étnicos y comunidades locales. Entonces, pues esto nos da un gran rango de posibilidades para las OMEC. Algunas de estas estrategias pueden tener menor intención de conservar la biodiversidad, que es lo que llamamos resultados subsidiarios, es decir, pueden ser áreas no transformadas, también pueden ser algunos sitios sagrados, incluso áreas militares que tienen algunas zonas para conservación. En áreas, objetivos secundarios de conservación, podemos tener áreas para la protección de servicios ecosistémicos, como por ejemplo protección de especies, protección de recurso hídrico, mitigación de riesgos. Y en áreas que tienen mayor intención de conservar la biodiversidad, por ejemplo, podemos tener a las TICAs, territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales que han trabajado por muchos años en un tema de autorreconocimiento de su aporte a la conservación. También otros sitios como designaciones internacionales, como sitios Ramsar, reservas de la biosfera, y áreas que cumplen con la definición de área protegida, pero por alguna razón no han sido reconocidas como con esta figura o no se quiere que sean reconocidas como tal. Le doy la palabra a Juliana para que continúe con la presentación. Juliana, adelante. Gracias, Clara. Buen día, buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por acompañarnos aquí contándoles de este tema. Entonces, continuando con lo que mencionaba Clara, pues algunos ejemplos de áreas que podrían ser y no ser OMEC. Entonces, pues ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, en el lado izquierdo, áreas que podrían ser entonces algunas zonas indígenas, zonas costeras y marinas protegidas, zonas de paisajes de producción que se gestionan para la conservación y no para la explotación, zonas de protección de cuencas, algunos, por ejemplo, pastos comunitarios con praderas autóctonas, secciones de reservas militares. Y bueno, como explicaba Clara ahorita, todos tienen diferentes objetivos de conservación y en diferente nivel, y áreas que no podrían ser, por ejemplo, parques y jardines urbanos, temas de cierres temporales de pesca, pastizales plantados, áreas con políticas de gestión limitadas y zonas oceánicas o forestales gestionadas. Aquí un mensaje que es clave es que las áreas pues que puedan ser potenciales OMEC deben ser evaluadas cuidadosamente y caso por caso. Digamos que no se podría generalizar allí. Siguiente, por favor, Clara. Algunas preguntas clave para identificar OMEC, ustedes lo van a poder encontrar en más detalle en la guía de la OICN, y veo que aquí en el chat pues nuestros colegas están compartiendo los links a las publicaciones, pero algunas preguntas que queremos compartir aquí con ustedes, clave para identificar una OMEC. Entonces, algunas de ellas: existe biodiversidad importante en la zona está reconocida como un área protegida, podría considerarse que el área contribuye a otros objetivos o metas orientadas al uso sostenible, también un tema de los responsables de la gobernanza y la gestión, el tipo de apoyo que se necesita para mantener la conservación. Entonces aquí algunas de las preguntas que queremos compartir con ustedes. Siguiente, Clara, por favor.
Bueno, esta diapositiva nos presenta los beneficios de la SOMEC con unas palabras que se han considerado clave: conservan, aportan, mantienen, mejoran, conectan y contribuyen. Es como los beneficios que se han encontrado sobre las OMEC. Pues temas importantes como la conectividad. También vi por ahí un comentario en el chat sobre el tema de servicios ecosistémicos y temas culturales. Entonces, aquí les compartimos algunos de los beneficios. Clara, siguiente, por favor. Aquí queríamos compartirles, ya pues que estamos en este webinar de América Latina y el Caribe, algunos países que han iniciado la identificación del reporte de OMEC. Para 2020 hicimos una revisión de cómo estaban los países, hicimos una pequeña encuesta de los países de la región, cómo iban en el proceso de identificación y reporte de las OMEC. Bueno, aquí ustedes pueden ver un mapa de la base de datos mundial de WCMC, donde hay algunos punticos naranjas donde se ven las OMEC, y para la fecha de 2020 identificamos que estaban iniciando ese proceso Panamá, Colombia, Uruguay, Perú, Costa Rica, Ecuador, México y Cuba. Y bueno, ahorita en los casos nos van a contar un poco más de estos avances en los países. Y este es como, queríamos mostrarles aquí estos avances, y como decía Andrew al inicio, también invitarlos al taller de la próxima semana, donde vamos a revisar en más detalle los avances de los países. Sigamos, Clara, por favor. Entonces, ya para concluir y cerrar, algunas oportunidades que hemos visto y se han identificado en la SOMEC es reconocer la conservación efectiva fuera de las áreas protegidas, también lo mencionaba Paula en su presentación: conservar áreas importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, aumentar la representatividad ecológica, la conectividad, y también el tema de zonas de amortiguación de áreas protegidas. Reconocer, involucrar y apoyar a diferentes actores y modelos de gobernanza en la conservación y redes de conservación. Dar mayor visibilidad para el fortalecimiento y gestión de recursos de estas áreas. Siguiente, Clara, por favor. También otra oportunidad que se ve es que se lograrían recolectar datos más precisos de este tipo de iniciativas y cuantificar los aportes mediante el reporte a la base de datos mundial de WCMC. Se aportaría mejores prácticas sectoriales, promover la participación de otros actores en la conservación. Esta oportunidad última que les compartimos acá es que cualquier reconocimiento o reporte de OMEC, en el caso de que sean gobernadas por pueblos indígenas o comunidades locales, deben basarse en el autorreconocimiento y requieren un consentimiento libre, previo e informado de las autoridades tradicionales. Y ya para cerrar, algunos recursos, bueno, ya están compartiendo allí los links, algunas notas técnicas, hay unos materiales para capacitaciones, para toda la introducción a la SOMEC, hay casos de estudio, el reporte de Planeta Protegido, y pues materiales que han sido producidos por los países. Y nuevamente invitarlos la próxima semana al taller, donde la idea es compartir y discutir sobre los avances de los países de la región. Muchísimas gracias por su atención, quedamos atentos a preguntas, comentarios. Te paso, Andrew, la palabra. Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias, Clara, por su presentación. Ya veo que algunos participantes están poniendo en la sección de preguntas y respuestas algunas inquietudes. Andrea, nuestro estimadísimo Claudio desde Brasil, Tatiana, los voy a poner ahí para que ahora sí que en la nube, para que los panelistas vayan pensando las respuestas a estas importantes y fundamentales preguntas, ¿no? O al menos una suerte de reacción, que creo que es muy importante. También recordarle a todos los participantes que estos OMECs nacen con ahora sí que una piedra sobre el lomo de manera muy importante, con el título de efectivas, ¿no? Es decir, ya tienen que ser efectivas per se para la conservación de la naturaleza, conservación de la biodiversidad, y eso es algo sumamente importante que hay que subrayar. No es un tránsito hacia, ¿no? Ya tienen que ser efectivas de facto en materia de conservación de la naturaleza. Pasando y siguiendo con el orden del día, el día de hoy, y por favor,
sigan con las preguntas porque vamos a tener una conversación muy interesante. Ahí Claudio nos avienta un par de cosas fundamentales, pensar de manera sistémica y a nivel de sistemas también es importante. Ahora vamos a pasar ya como una suerte de casos regionales y nacionales. He visto algunos comentarios de ustedes en donde ya quieren conocer un poco más casos más concretos. Vamos a tratar de abordarlo regionales, locales, etcétera. Y vamos a pasar ahora a una presentación sobre la identificación de estos OMEX en el bioma amazónico por Carolina Sofroni. Carolina, creo que hace mucho que no nos vemos ni en pantalla ni en persona por una pandemia. Carolina Sofroni es ecóloga de formación con másters en manejo y conservación ambiental. Ha trabajado en organizaciones como la Red Nacional de Jardines Botánicos, ha trabajado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como con ONU Medio Ambiente. En los últimos años estuvo vinculada de manera específica con el proyecto de integración de áreas protegidas del bioma amazónico coordinado por la FAO y actualmente se encuentra vinculada con el programa de paisajes sostenibles amazónicos coordinados por el Banco Mundial. Querida Carolina, el piso, la pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Muchísimas gracias, Andrew. ¿Me confirmas que están viendo, por favor, la pantalla? Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, a Clara, a Paula, a Andrew, por invitarnos a participar en este espacio. Yo voy a presentar acá los resultados de un proyecto que, como decía Andrew, es el proyecto de integración de áreas protegidas del bioma amazónico, que si bien finalizó en diciembre del año pasado, sí trabajó mucho a partir del 2018, fecha en la cual se aprobó la decisión 14.8, pues empezamos a generar acciones para trabajar de la mano con los países miembros de la Red de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe en fortalecer y en crear capacidades y en que los países y las diferentes organizaciones entendieran a qué hacía referencia esta definición de otras medidas efectivas de conservación y cada uno de los criterios asociados para su identificación. Entonces, pues en esta presentación voy a presentar rápidamente cuáles fueron esos avances del proyecto que como mencioné, pues finalizó en diciembre, sí deja muchos elementos y resultados interesantes que vale la pena que desde otras iniciativas y otros procesos se retomen para construir o avanzar en este proceso. El proyecto IAPA entonces generó diferentes espacios de capacitación a diversas escalas, tanto en el marco del bioma amazónico, para América Latina y el Caribe, para la Amazonía colombiana. Tratamos de trabajar con diferentes actores y sectores involucrados en el proceso de identificación de OMEX, y también generamos sinergias con otras organizaciones como el Proyecto de Áreas Protegidas locales, con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, con el mismo programa de paisajes sostenibles amazónicos. Entonces generamos diversas sinergias. Y de estos espacios de capacitación surgieron dos publicaciones que están en este momento alojadas en la página de la Red Parques. Ahí está el link, que seguramente cuando tengan acceso a la presentación, pues van a poder tener acceso al link para descargar estas dos publicaciones, una enfocada al bioma amazónico y otra enfocada a la región de Latinoamérica y el Caribe. Pero posteriormente, después de haber generado estos procesos de acercamiento y de fortalecimiento de capacidades, quisimos hacer un ejercicio que nos permitiera a una escala amplia, a una escala de paisaje y una escala de bioma, que nos permitiera saber más o menos cómo estaban representadas las OMEX en la región. Entonces, tomando como base una metodología planteada por Marnewick y Jonas, que es un documento en borrador aún, pero que puede ser consultado en la página del grupo de trabajo de OMEX, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Entonces ellos proponen una metodología y dentro de esa metodología para la identificación y reporte de OMEX hay una parte que ellos llaman la herramienta para la visualización rápida. Entonces nosotros cogimos esa herramienta de visualización rápida que lo que permite es de manera rápida, con información primaria y secundaria que hay a la mano, identificar si un área puede ser o no una potencial OMEC. Posteriormente, pues habrá que entrar a aplicar cada uno de los criterios en detalle en cada una de estas áreas. Esta herramienta de visualización rápida básicamente es como un árbol de decisiones
donde a través de una serie de preguntas orientadoras te permite a ti identificar si un área puede o no ser una potencial OMEC. Entonces, un primer ejercicio o una primera aproximación que hicimos fue aplicar esta herramienta de visualización rápida a escala de paisaje. En el proyecto IAPA nosotros definimos un paisaje que hemos denominado Paisaje Sur, que es el área de la frontera entre Bolivia, Brasil y Perú. Ustedes ven en el mapa, es el área que aparece en rojo en el mapa, y lo que hicimos fue correr esta herramienta de visualización rápida a escala de paisaje. A través de diferentes análisis SIC y a través de la recopilación de información secundaria disponible, tanto en fuentes oficiales como no oficiales, identificamos que esta pequeña área denominada Paisaje Sur tiene 784 potenciales OMECs para Bolivia, Brasil y Perú, en diferentes tipos de gobernanza. Hay áreas de tipo de gobernanza A, B, C o D. Y aquí vemos un poco la visualización gráfica de cómo estaban distribuidas estas áreas en el Paisaje Sur. Las áreas que son potenciales OMEC son las que ven en color naranja. Posteriormente a esto quisimos, bueno, así está el Paisaje Sur, pero miremos a ver cómo está el bioma amazónico. Entonces hicimos un análisis similar para el bioma amazónico comprendido por Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Venezuela, e identificamos una serie de tipos de áreas que cumplen con los criterios de manera general para ser identificadas como potenciales OMECs, y esto nos da, como ven ustedes aquí gráficamente, que para el bioma amazónico hay alrededor de 3.491 áreas de conservación que podrían ser potenciales OMECs dentro de 31 tipologías de conservación y bajo los 4 modelos de gobernanza que Clara mencionó: públicos, privados, comunitarios, indígenas o mixtos. Entonces, ustedes ven acá lo que está en rosado, son todas las áreas de potenciales OMECs, todo lo que ven ahí en el mapa. Entonces, si ven, esto es, aquí en la pantalla ven lo que está en verde son las áreas protegidas del bioma amazónico, y lo que está en amarillo es lo que hemos identificado como áreas de conservación que cumplen o que podrían ser potenciales OMECs. A través de este análisis se logró determinar que para el bioma las OMECs podrían cubrir alrededor del 15.3 del bioma amazónico, sumando y esto, si se suma la cobertura del 44% en áreas protegidas, podríamos estar hablando que cerca del 60% del territorio del bioma amazónico podría estar conservado bajo figuras de áreas protegidas y de OMECs. Y esto es muy importante porque estaríamos cumpliendo con la meta, si bien es cierto, y como mencionaba Paola y como lo ha mencionado Andrew, pues tendríamos que entrar también a confirmar estas cifras ya con la aplicación de criterios caso por caso, y se tendría también que garantizar que las áreas definidas como MEX pues cumplan con la función de conservar y de conservar efectivamente sus territorios. Y finalmente también lo que quisimos después fue, bueno, esto es una herramienta de visualización rápida que permite de una manera, como el nombre le dice, rápida, determinar si un área puede o no ser una OMEC potencial. Entonces quisimos llevar esto a que todas las personas pudieran tener acceso a esta herramienta y pudieran rápidamente aplicar una serie de criterios para después decir, bueno, mi área sí puede ser una potencial OMEC, ahora entro a aplicar los criterios ya para seguir con toda esta metodología y con todo el proceso de identificación y reporte de OMECs. Entonces, esta herramienta, que es una herramienta que está en línea en la página web de la Red Parques, va a permitir aplicar de manera rápida los criterios. Y bueno, si tengo tiempo, puedo mostrar aquí un videito que hicimos de la herramienta. Ustedes ven, ahí ustedes ponen realizar la prueba. En la prueba ustedes van a poder elegir la base mapa que quieren, la ESRI, ahí eligen el país
la herramienta lo que hace es cargar la base de datos de áreas protegidas, el de Protected Planet del país. Entonces ahí muestra cómo están las áreas protegidas en el país. Posteriormente se puede cargar, poner la ubicación geográfica del área, ya sea con puntos, o se puede cargar un shapefile. Ustedes eligen la manera que quieran hacerlo, y ella va a identificar si el área está dentro, traslapada con área protegida, o si está por fuera de un área protegida, y se selecciona la respuesta. Posteriormente, entonces, a través de unas preguntas generales sobre el tema de gobernanza, de gestión, de límites geográficamente definidos, conservación in situ, se va dando respuesta a cada una de las preguntas. Esto basado en esta metodología que les mencioné, que está en borrador, colgada en la página de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Ahí van seleccionando la mejor respuesta, y posteriormente la herramienta les va a decir qué criterios se cumplieron, cuáles no se cumplieron, si se cumplen todos los criterios de manera general, y les va a dar como la respuesta si el área podría o no ser un área, un OMEC potencial. Bueno, creo que esos fueron los 7 minutos. Si tienen preguntas, estamos atentos a responder sus preguntas, y nuevamente muchísimas gracias a la comisión y a todos sus miembros por invitarnos a participar en este espacio. Muchísimas gracias, Carolina, por tu extraordinaria presentación y sobre todo con esta herramienta que nos presentas. Yo sé que hay muchas ligas ahorita, digamos, en la conversación, tanto en las preguntas como en el chat. Como mencioné al principio, también se las mandaremos a todos ustedes que se hayan registrado a este seminario para que la puedan recibir y con tiempo poder revisar las diferentes ligas, los documentos, los casos de estudio. Empieza a haber ya muchas estrellas que forman esta constelación de conocimiento hacia la gran tarea y gran reto de los OMECs. También reitero, los panelistas revisen la sección de preguntas súper interesantes, que ojalá podamos abrirlo en conversación al final de este seminario, porque es muy interesante poder abordarlos con cada uno de ellos y discutirlos de manera importante. Los OMECs nos están orillando a ver más allá, digamos, de los sectores ambientales clásicos o tradicionales, porque puede ser que vengan de diferentes orígenes las propuestas de los OMECs, y esto nos lleva a una suerte de pensar intersectorialmente la agenda de protección y conservación de la naturaleza. Sin más, y también con aras de ir, digamos, aterrizando ya a casos mucho más específicos, Carolina nos mostró una aproximación extraordinaria en términos de paisaje, de región, ¿no? En el bioma amazónico, y cómo desde la identificación de sitios prioritarios de la biodiversidad se puede ir después empatando con esta suerte de piezas rompecabezas entre áreas protegidas federales, subnacionales, después obviamente con potenciales OMECs en la región, para ir, digamos, colocándolos en el espacio y en el tiempo. Vamos a pasar a un caso más específico que he visto que varios de ustedes han preguntado en el chat sobre cómo lo aplico los criterios de los OMECs en mi caso nacional, subnacional, etcétera, para lo cual vamos a invitar a Marcela Santamaría Gómez para que nos presente la aplicación de criterios de OMECs en Colombia. Marcela Santamaría es bióloga con maestría y doctorado en Ecología y Ciencias Biológicas. Trabaja desde 2015 en la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, RESNATUR. Coordinó el proyecto para la aplicación de criterios OMECs en el caso piloto en Colombia. Actualmente es asesora del Ministerio de Ambiente de Colombia en el proceso de identificación y aplicación de criterios OMECs. Queridísima Marcela, ya veo que tu presentación está lista. El piso y el micrófono son todos tuyos. Adelante. Gracias, Andrew. Y de nuevo, gracias a todos por estar aquí en este espacio. Hoy les queremos presentar algunos de los resultados que se obtuvieron en la implementación de un proyecto ejecutado entre junio del 2019 y diciembre del 2020, que se enfocaba en la adaptación de los criterios OMEC al contexto colombiano.
fue implementado por un grupo conformado por Resnatur, el Instituto Humboldt, la Fundación Natura y el Proyecto de Áreas Protegidas Locales, y contó con la financiación del Programa de Pequeñas Donaciones. Y este proyecto realmente se gesta en un momento muy importante desde una iniciativa del Programa de Pequeñas Donaciones y de la GIZ, que ven una oportunidad con la decisión 14.8 del 2018 de ver cómo se aplicaba este marco de la SOMEC directamente en Colombia. Y arranca obviamente este proyecto tomando en cuenta que en Colombia existen múltiples iniciativas desde hace décadas que han sido configuradas desde lo local, desde lo regional, en un país altamente reconocido por su gran diversidad biológica y cultural. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera esto muestra que ya hay unas iniciativas en conservación basadas en áreas que no hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia, pero que sí están obteniendo unos resultados positivos en conservación y están aportando en todo el tema de servicios ecosistémicos para las poblaciones. Como ustedes ven, 34% del territorio en Colombia está en resguardos indígenas, territorios afrocolombianos y reservas campesinas. Entonces, bajo este contexto, los objetivos del proyecto, 3 objetivos principales fue arrancar en una identificación de OMEC potenciales, aplicar los criterios a algunos de esos OMEC identificadas, trabajar en un tema de fortalecimiento para alguna de las OMEC y abordar el tema que era supremamente importante, el tema de reporte a la base de datos mundial. En cuanto al primer tema, pues partimos de un mapeo de OMEC potenciales ya a una escala más, digamos, pequeña, puntual, desde un enfoque que se llama en inglés de bottom-up, desde lo local, partiendo de las experiencias de los 4 socios del proyecto e identificando de todas maneras esas iniciativas de conservación en Colombia que existen y que no hacen parte, como ya había nombrado, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que ustedes ven aquí algunos de los casos identificados por el tipo de gobernanzas. Después de eso seleccionamos unos casos y establecimos 4 jornadas de trabajo con el apoyo de proyectos de cooperación internacional como son el JEF Magdalena Cauca, el JEF Bosque Seco y el proyecto YAPA del cual acaba de hablar Carolina. Y se aplicaron estos criterios en jornadas presenciales, buscando abordar los 4 tipos de gobernanzas que ustedes ven ahí, muy importante, con los representantes de las áreas. Para eso se definió una metodología tomada a partir de la guía de la UICN, pero con unas preguntas asociadas que permitían revisar el proceso y la aplicación de los criterios en el contexto colombiano. Resultados importantes: de los 29 casos, 14 cumplían los criterios, 10 requerían fortalecimiento y 5 definitivamente no cumplían los criterios por razones de un traslape con área protegida que no se conocía, porque no había definición clara en el tema de límites o algún tema puntual en el tema del criterio de la gobernanza. Seguido a estas jornadas se seleccionaron 8 casos que ustedes ven ahí en el mapa. Se definió una metodología para definir lo que se llamó los planes de fortalecimiento que se elaboraron con los casos seleccionados, los representantes de las áreas, y ellos implementaron su plan de fortalecimiento en un tiempo de más o menos un año y 3 meses. Importante aquí mencionar que de los 8 casos que se fortalecieron, hubo 5 temas fundamentales. El primero, y muy importante, fue el tema de gobernanza, que es un tema que se ve en todo momento que hay que estar trabajando y fortaleciendo para que ayude a mantener y mejorar esos resultados positivos en conservación de biodiversidad. El otro proceso muy interesante, el otro tema, era la visibilización de estos procesos de conservación en lo local y en lo regional, y buscando también escalarlo a nivel nacional. También había la necesidad de que se hiciera un proceso de apropiación y sentido de pertenencia a este proceso de conservación. También un tema muy importante, y es que aunque haya acciones puntuales, un manejo dirigido de todo lo que se está haciendo en estas áreas,
Algunos carecían de un proceso, de una herramienta de planificación. Y en algunos casos se trabajaron acuerdos puntuales de conservación. Y por último, todo un tema de buenas prácticas productivas y manejo de agua. En el tercer objetivo, y muy importante, trabajamos, y en eso debo mencionar que la pandemia nos ayudó a estar concentrados mucho en este tema de reporte, y se construyó desde el equipo, pero desde un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Programa de Pequeñas Donaciones, ver cómo se podía hacer esa ruta para reportar de manera organizada y unificada a la base de datos mundial. Y partíamos de este punto porque sabíamos que el punto focal técnico del Convenio sobre diversidad biológica en Colombia es el Ministerio de Ambiente, y que para eso era muy importante organizar y que este reporte se hiciera de manera consensuada y organizada. Esto terminó finalmente en lo que se conoce en Colombia como el Sistema Integrado de Gestión, que fue establecido en octubre del 2020 como un sistema interno del Ministerio de Ambiente, y que cuenta con 3 fases que ustedes ven ahí de manera muy general. En la primera se habla de un proceso de nominación donde la persona o la entidad o la organización que ejerce la gobernanza es la responsable de nominar su área, es decir, se parte de una autodeterminación de querer nominar el área como OMEC potencial para reportarla. Después se pasa a un proceso de evaluación en donde el responsable directo es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero cuenta con 2 apoyos fundamentales: el grupo facilitador conformado por Minambiente, Instituto Humboldt y una ONG, Fundación Natura, con una alta trayectoria en todos estos procesos y que hace parte del proyecto, y ellos revisan y envían la información a unos evaluadores externos para que puedan revisar la congruencia y los soportes que, perdón la redundancia, soportan la información y esa aplicación de los criterios. Si el caso es aprobado finalmente y cumple con los criterios, todo el tema del reporte y el envío de ese reporte a WCMC, al Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación, el responsable directo es el Ministerio, y la Cancillería, que es el punto focal político del Convenio sobre Diversidad Biológica para Colombia. Importante, aquí se tomó la decisión de no hacer un decreto como tal para hacer este reporte, porque como ustedes vieron, Colombia con esta gran diversidad cultural y étnica, era importantísimo poder ir adaptando el proceso en la medida de lo posible y no dejar un decreto que fuera demasiado restringido y donde se perdiera esa esencia que es tan importante y que aparece en el marco conceptual de las OMEC. Aquí, por último, ya mencionar, en este momento son 3 las áreas reportadas como OMEC a la base de datos mundial. Arriba tenemos el Parque Municipal Natural Andaquí, ubicado en la Amazonía colombiana, con cerca de 27.000 hectáreas, y zona amortiguadora del Parque Nacional Fragua Alto Indiguasi. Es una gobernanza compartida entre la alcaldía y una fundación Tierra Viva. Al abajo ustedes ven 2 reservas naturales privadas, La Ilusión y La Reseda, una ubicada en los Andes colombianos muy cerca de Bogotá y la otra en la Orinoquía. Y esto es muy importante ver porque en este momento este marco conceptual, este marco de las OMEC ha sido una oportunidad para visibilizar estos esfuerzos privados, muchos de los cuales por diferentes motivos no se estaban visualizando en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y por último, terminar la presentación con 3 mensajes muy importantes. La aplicación de los criterios, es decir, quienes los aplican son los que trabajan, manejan y gobiernan el área, es un ejercicio de autoevaluación, de autorrevisión del proceso de conservación que se está haciendo y que permite a su vez identificar aspectos que requieren ser fortalecidos. Pero es evidente que para fortalecer se requieren, por un lado, recursos, financiamiento y en muchos casos un acompañamiento técnico que facilite este trabajo. El proceso de fortalecimiento es esencial para que las OMEC que decidan o no reportarse mantengan estos resultados positivos en conservación.
Y muy importante aquí mencionar que no todos los requerimientos para este reporte, para estos procesos con la SOMEC, no deben tener las mismas exigencias que se tienen para las áreas protegidas. Y por último, mencionar que en el caso de Colombia, esta ruta nacional unificada para reportar la SOMEC, de alguna manera ha tenido mucho eco en estos momentos. Es un tema que se está hablando mucho a nivel nacional y está promoviendo la apropiación de este marco internacional a diferentes escalas y con una variedad importante de actores y que están, como ya había mencionado, aportando de manera importante en la conservación y los servicios ecosistémicos del país. Y aquí por último, pues hay varias información, muchas salidas que surgieron de este proyecto que ustedes pueden consultar en esta dirección que ustedes ven aquí arriba. Y nada, muchas gracias por la atención. Gracias, Andrew. Muchísimas gracias, Marcela. Obviamente te voy a pedir que no te vayas y que te quedes aquí para la sesión de preguntas y conversatorio, porque abordaste en tu presentación varias de las inquietudes que están plasmadas en el chat de preguntas y respuestas. Y voy a tomar provecho de esta participación de Marcela para responder una pregunta de un colega y un queridísimo amigo, Jorge, de México, sobre las áreas destinadas voluntariamente a la conservación y la diferencia con la presentación de Marcela. En nuestro caso, en el contexto mexicano, para aquellos que no sepan, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son áreas protegidas de carácter voluntario, pero sí están reconocidas en nuestro marco legal, es decir, como áreas protegidas de carácter federal, por lo cual no son OMEX, son áreas protegidas. Y de ahí la importancia de que cada país, ¿no?, bajo su propio contexto nacional, etcétera, haga un proceso fino de esta discusión para poder llegar a un consenso de manera participativa. Y esto es fundamental. Y el primer criterio es o no es área protegida. Si es área protegida, entra en la bolsa de áreas protegidas, y si no, entra como un proceso potencial hacia el reconocimiento y obviamente reporte de un OMEC. El nombre, ya lo decían algunos, por ahí no es el mejor, pero está fuera de nuestras manos, el tema de otras medidas, otras como concepto, pero bueno, ahora sí que así es la historia, así nos tocó vivir. Sin embargo, entre las presentaciones de Paula, de Juliana, de Clara, de Marcela, de Carolina, hemos visto la importancia de tener una visión clara en los diferentes países de nuestra región para ver cómo estas piezas se van integrando de manera sistémica, ¿no?, en el paisaje, para evitar duplicidades, doble contabilidad, etcétera, e ir abordándolo de manera importante. También aprovecho para contestar una pregunta específica sobre de Juanita Olano, sobre este proceso para medir y reportar de manera, digamos, sistémica la efectividad de OMEX. Te comento, Juanita, que la Comisión Mundial de Áreas Protegidas está arrancando un proceso global justamente para empezar a estandarizar procesos de monitoreo de efectividad de las mismas. Conocemos ya muchas metodologías para áreas protegidas, pero para el caso del OMEC también se está buscando cómo podemos empezar a integrarlo en un solo paquete, llamémosle un solo paquete fiesta, que es un reto enorme, y a lo cual me permito invitar a todos los participantes a que se sumen como miembros de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para que a su vez después logren ingresar a algunas de los diferentes grupos de trabajo o especialistas y sigan esta conversación y sean coautores de este mismo proceso a nivel global. Esto es fundamental, que logremos trabajarlo de manera conjunta. Continuando con la agenda rápidamente, voy a pasar con otro caso más enfocado hacia Centroamérica, los OMEX, un reconocimiento de los esfuerzos de conservación fuera de áreas silvestres protegidas en Costa Rica, por Carlos Espinosa Marín. Carlos Espinosa Marín es biólogo y manejador de vida silvestre, ha trabajado como consultor para el INVIO, estuvo al frente de la Fundación Trichechus, donde trabajó en conservación, de manatíes, participó como consultor en el proyecto de establecimiento de los insumos legales y de gestión de efectividad necesarios para el registro y reconocimiento de otras medidas efectivas de conservación basadas en área en Costa Rica, financiado por el programa de pequeña donación
del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, y ejecutados por Proparques. Estimado Carlos, el micrófono y la pantalla son todos tuyos. Adelante, por favor. Buenos días. ¿Ven mi presentación? Adelante, Carlos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Carlos Espinosa. Yo vengo a hacer un resumen de la experiencia TICA en el tema de OMEC. Con esta presentación, OMEC, un reconocimiento a los esfuerzos de conservación fuera de áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Esta es básicamente una iniciativa que se enmarca dentro de una consultoría de la Fundación Proparques con financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones de Costa Rica y con el apoyo del Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Esta consultoría tuvo el objetivo de establecer un primer paso, un primer acercamiento al tema de OMEC, estableciendo los insumos legales y de gestión efectiva necesarios para el registro y reconocimiento de las OMECs en el país. Básicamente tuvo 4 momentos importantes, ¿verdad? Uno fue la revisión de la documentación técnica. El otro fundamental fue el intercambio de experiencias con los especialistas asentados en Colombia, con el grupo de especialistas de UICN, especialmente con Clara Matallana y Marcela Santamaría de Resnatur. También tuvimos un espacio de análisis técnico con especialistas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y se dio un abordaje de los territorios en 2 niveles. En un nivel de giras exploratorias a los corredores biológicos Montes del Aguacate y Paso de las Lapas, y el pilotaje de los criterios OMEC en estos 2 corredores. Vamos a ver un resumen general de estos 4 momentos. Fundamental creo que fue el apoyo de las compañeras, ¿verdad?, colombianas en el proceso de ir entendiendo desde la experiencia previa de los proyectos que acaban de presentarnos, cómo era el ABC de establecer los criterios. Nosotros empezamos básicamente de cero, ¿verdad?, en el conocimiento. Entonces fue un acompañamiento que nos dio no solamente la experiencia previa, sino un poco esta tropicalización, ¿verdad?, del proceso que se había venido dando en Colombia. Entonces, muchísimas gracias a las colegas. También fue un proceso de integrar los intereses de las diferentes partes. Costa Rica por Siempre también formó parte en el apoyo a la definición de aspectos legales y los diferentes actores institucionales, desde el SINAC hasta el Ministerio de Ambiente, pasando por el Programa Nacional de Corredores Biológicos. Y este tema fue muy importante a nivel de organizar el abordaje de campo y la aplicación de los criterios con los actores de los corredores biológicos. Hay un tema con los corredores biológicos porque en Costa Rica el corredor biológico no es solamente esta figura de conectividad, sino es toda una estrategia de conservación, y es una estrategia de conservación que está además muy empoderada desde las partes. Entonces, eso fue muy importante, ese trabajo. Muy importante también fue el trabajo de acercamiento de las colegas a través de una gira de campo, donde se logró profundizar en terreno qué era el concepto, qué era la idea de corredor biológico y cómo, porque inicialmente se quería abordar toda la figura de corredor biológico, era el interés desde la base y esto no fue posible. Y bueno, básicamente se dio un recorrido de los territorios, una gira exploratoria de campo para conocer los diferentes actores, el territorio en general, y después se dio un pilotaje de las herramientas, de estas herramientas. Básicamente lo que hicimos fue agarrar la cartilla colombiana y replicarla en 2 talleres de abordaje de los criterios con los comités locales de los corredores biológicos Montes del Aguacate y Paso de las Lapas. Entonces, básicamente son 2 procesos que se dieron de forma paralela, ¿verdad? En donde tuvimos la aplicación de cada uno de los criterios, iniciando con este criterio A, ¿verdad? El de traslape con áreas protegidas,
donde se ve el tema de TRADAPE con áreas protegidas y donde se dio todo un proceso de intercambio de ideas con los actores claves. La parte de gobernanza también fue muy importante. El otro espacio fue llevar este tema hacia la parte institucional, ¿verdad? Los técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en donde tuvimos 2 eventos presenciales, ¿verdad? Y tuvimos un evento nacional también donde tuvimos un taller ampliado con los diferentes actores, los actores de los territorios indígenas, los actores de la certificación de captación de carbono, pago por servicios ambientales. Y en este espacio fue, ¿verdad?, donde se pudo además abordar aspectos muy claros, como por ejemplo, lo que se había encontrado en terreno, el interés de los corredores biológicos de reportar grandes territorios y realmente que estaba establecido en términos de ¿verdad?, de la teoría de OMEC y de qué era posible y de qué no. Y básicamente estos son parte de los productos de forma muy rápida, una identificación de aspectos legales de potenciales OMECs, ¿verdad? Una herramienta de identificación adecuada al país, un mapa de priorización de áreas potenciales, una comunicación de estos hallazgos. Por ejemplo, con Harry Jonas tuvimos una reunión, y también la generación de productos de comunicación, un corte audiovisual, y se está generando también otros audiovisuales para compartir con los territorios. En este momento se está generando un interés para continuar con un proyecto de pequeñas donaciones en el reconocimiento y potencial reporte de los OMECs que se puedan identificar en este proceso. Y muy interesante el interés también de sectores, como se mencionaba Andrew anteriormente, del interés de otros sectores, como los sectores privados, en el tema de OMEC. Entonces, con eso concluyo, un poco apurado. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación y fue, quiero reconocerlo, muy útil para atender algunas de las preguntas que se han ido abordando tanto en el chat como en la parte de preguntas en términos de sobre el APE espacial con áreas protegidas y los OMECs. Y de entrada, muchísimas gracias por esas figuras y ese proceso para llevarnos de la mano. Y de ahí yo resalto la oportunidad a todos ustedes para que entren también en conversación directa con nuestros panelistas, ¿no? Esto es un proceso, y seamos honestos, relativamente joven, ¿no? Que amerita fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento para irlo particularizando no solamente a los países, sino a diferentes contextos también de manera muy importante. Entonces, no hay verdades absolutas, hay una serie de recomendaciones y procesos que hay que ir tomando y serán los países que irán abordando de manera integral y ajustándolos a sus contextos y realidades correspondientes. Ya Marcela lo indicaba, como hay que irnos casi caso por caso para irlo discutiendo y viendo qué califica o no. Y esto es fundamental. Me gustaría, un aporte más, Andrew, nada más decir que yo pienso una cosa que pensaba antes de la presentación, que quería decir que la buena noticia es que los OMECs ya están ahí, ¿verdad? O sea, ya están ahí. Y eso es un tema que, por ejemplo, la visita de Clara y Marcela fue fundamental en entender ese tema de reconocer lo que ya está ahí. Y creo que el trabajo también es de que la parte institucional entienda eso, que no es un tema cuesta arriba, sino que es un reconocimiento. Eso me parece importante comunicarlo también. No, y tocas un punto fundamental. De hecho, le solicitaría a los panelistas que ahora sí prendan su cámara, porque pasamos a la última sección rápida, ahora sí que ronda rápida de preguntas para atenderlas. Y voy a partir del comentario de María Luisa del Río, ¿no? Que efectivamente, y como lo ha mencionado Marcela, lo comentó Carolina, etcétera, esta necesidad de ver de manera integral, no solamente un porcentaje pequeño, el 30, 20, lo que sea en cada caso, sino ver el 100% y cómo se puede abordar de manera integral es fundamental. Es una gran oportunidad, como menciona Carlos, para atenderlo. Sin embargo, hay que hacerlo de manera responsable
y de manera lo más profesional posible. Entonces, si me lo permiten, queridísima Marcela, Paula, veo que todavía está Carolina, etcétera. Voy a aprovechar para hacer algunas preguntas que creo que son fundamentales porque son básicas, para si nos pueden atender. Entonces, me gustaría, Marcela, con tu experiencia, si podemos responder la primera pregunta que llegó de Andrea, de Rainforest Trust, que dice, ¿cuáles serían las medidas restrictivas para que un área se mantenga como MEC a lo largo del tiempo? El piso es tuyo, Marcela. Gracias por una pregunta muy particular. Es que no son medidas restrictivas porque, como acaba de decir Carlos, las OMEC ya existen, son áreas de hecho. Entonces, aquí yo creo que hay un tema muy importante de aclarar, y es que es un proceso cuando lo que se hace es reportar la OMEC, reportar esta iniciativa, y esto parte de un autorreconocimiento de quienes ejercen la gobernanza, sea gobernanza A, B, C o D, como hemos visto, tienen todas las variedades. Entonces, esta motivación es muy particular, y lo que hemos visto con los ejercicios es que ellos ya tienen incorporado su proceso y lo están proyectando a largo plazo. Es salir del concepto de las áreas protegidas donde se crean, se establecen los criterios y se hace un trabajo. Aquí estamos hablando de unas áreas de hecho con unos resultados, y que obviamente eso no garantiza que no haya una serie de amenazas fuertes que puedan alterar el área y que a futuro se vea comprometida. Y creo que todos los países, por lo menos muchos de los países en América Latina, estamos expuestos a esa situación. Pero eso es importante entender, que quien se reporta es por decisión de quienes gobiernan y manejan el área. Y acá hago referencia porque no sé si tomo mucho la palabra, pero lo mencionaban con los TICAS, es muy importante que si a futuro una de estas áreas quisiera ser OMEC, reportarse como OMEC para visibilizarse aún más, lo hace con su consentimiento. Esto no es de arriba para abajo, esto es desde el área como tal. Y no me extiendo más. Gracias. No, excelente, excelente, Marcela, y tocaste la pregunta de los TICAS, que es fundamental, ¿no? Y qué bueno que lo abordaste. Yo pasaría rápido, Paula, y tomando provecho que estás aquí, tu experiencia no solamente nacional, regional, en Latinoamérica y el Caribe, sino también global, con tu experiencia en la Comisión de las Protegidas. La pregunta complicada de Iván Gil, ¿no? ¿Cómo evitar que los OMECs compitan por asignación de recursos públicos y recaudación y debiliten, en muchos casos, a los endebles sistemas de áreas protegidas en Latinoamérica y el Caribe y en el planeta? ¿Cómo evitamos, cómo no caemos en esta trampa? Sé que es una pregunta compleja, pero Paula, el piso es todo tuyo. Andrew, gracias. Y de nuevo, gracias a todos por las magníficas presentaciones. Mira, yo creo que aquí también tenemos que volver al tema que se estaba tocando antes, y es qué significa ser una OMEC y cuál es la diferencia con un área protegida, ¿no? Entendemos perfectamente que las dos van de la mano, que su propósito se encausa, digamos, hacia una misma causa, pero su funcionamiento es completamente distinto. Entonces, una OMEC, de nuevo, como dice Marcela, no se crea. Una OMEC es un territorio que se reconoce. En esa medida, son figuras completamente distintas. Y tienen propósitos también realmente completamente distintos. Si se quisiera que una AMEC fuera un área protegida, se correrían los criterios de declaración de un área protegida, las rutas, ¿no? que tenemos en los países, pero pues no es así. Entonces realmente a la final no se trata de competir por los recursos, no se trata de que tengamos unas asignaciones diferentes, porque además las OMEC, en el caso particular que se ha venido evaluando, no necesariamente hacen parte de esos sistemas de áreas protegidas que tienen unas fuentes de financiación específicas que están a cargo de los estados. Hay OMECs que son estatales, no vamos a decir que no, o sea, que son de otros niveles específicamente subnacionales, pero que no están en ese seno como están las áreas protegidas, que tienen todo un sistema, como dice Iván, ya débil, deficitario en muchos casos, de modo que antes para mí es una oportunidad, ¿no? Justamente de diversificar las fuentes
por las cuales se financia la conservación en sus diferentes formas. Entonces yo creo que siempre hay que un poco comprender eso. Estos son sistemas o son figuras que van de la mano, que se complementan, pero que tienen unas diferencias fundamentales en cuanto a su manejo, en cuanto a su gobernanza y efectivamente dentro de estas condiciones de gobernanza en cuanto a su financiación, porque lo que buscamos aquí no es lo mismo, ¿no? O sea, no estamos operando áreas como áreas protegidas en las cuales efectivamente tenemos un equipo de guardaparques, tenemos una dotación, tenemos una infraestructura, es un concepto completamente distinto. Lo que estamos es reconociendo los aportes de esas áreas a la conservación, pero no son figuras de manejo. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Paula. Y con tu intervención me voy a permitir darle el piso a un ejemplo claro que lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Vamos a irnos al territorio, ahora sí que a la base, a la expresión literal, desde ahí hacia arriba. Y esos elementos que ameritan reconocerse para que nuestros participantes el día de hoy vean ejemplos muy concretos del territorio. Producto de lo anterior, me voy a permitir darle el espacio a Laura Peña, del área de conservación Playa Rica en Puerto Asís, Putumayo, en Colombia. Laura Peña hace parte de la Asociación de Pescadores Artesanales y Productores Agropecuarios de la vereda de Playa Rica y hace parte de la Red TICA de Colombia. Y cerramos, yo digo, con este broche de oro de un ejemplo local para que nos lleve, ¿no? En esta lógica de complementariedad entre áreas protegidas y los EMEX. Estimadísima Laura, no nos habíamos olvidado de ti. Quiero resaltar que tu participación es fundamental del día de hoy. Ahora sí, veo tu presentación, el micrófono, la pantalla son todos tuyos. Laura, bienvenida. Bueno, hola para todos y todas, un gusto saludarlos acá desde Puerto Asís, Putumayo, en la Amazonía colombiana. Y bueno, acá les queremos presentar nuestra experiencia con las otras áreas OME. Entonces voy a presentarles acá un poco. Este es nuestro territorio. Somos una comunidad de pescadores y campesinos que vivimos a orillas del río Putumayo. Y de pronto, pues como para entrar ya en el tema, ¿cómo hicimos todo nuestro proceso OME? Como lo decían anteriormente, esto es una iniciativa que nace desde el territorio, desde el gobierno propio que se tiene en la comunidad. La comunidad de Playa Rica, su gobierno se viene dando a través de la asociación y desde acá pues hemos empezado a tener nuevas iniciativas, entre ellas nosotros somos un territorio TICA, nos hemos autorreconocido como este territorio de vida y allí pues también empezamos a caminar el tema del OMEC. Y bueno, uno de los primeros pasos sin duda es recolectar toda la información de nuestro territorio. Acá empezamos a hacer temas de mapeo, zonificación, de reconocer, de volver como a recopilar todo el territorio para tener insumos que permitan definir como el tema de las áreas. Acá les queremos presentar un poco esta imagen satelital de nuestro territorio. Como pueden ver, nuestro territorio está en ambos lados de la orilla del río Putumayo, o sea que el territorio atraviesa todo nuestro territorio de vida. Acá un poco, después de hacer muchos ejercicios comunitarios, llegamos como a este tipo de mapa, donde tenemos definido como nuestro territorio y poder llegar a esa área definida como lo dice el OMEC. Entonces acá tenemos como un poco de información, como pueden ver, nosotros en este mapa tenemos también el tema de las áreas de pesca, que son las que se ven en este sector del río. Y bueno, todo esto es bosque amazónico, nosotros vivimos entre el río y el humedal, o humedales amazónicos, y bueno, todo esto es un territorio inundable de selva amazónica. Acá queremos compartir un poco la gran biodiversidad que tenemos en el territorio. Otro de los temas con el OME es que aparte de que ejercemos nuestro gobierno propio a través de la asociación, también hemos llegado a tener acuerdos de manejo del territorio para preservar todo lo que hemos hecho y todos nuestros modos de vida.
Acá es muy importante recalcar que en Playa Rica es una comunidad de campesinos que se reconoce como una cultura andino-amazónica. Llegó de la parte andina para habitar la parte amazónica del Putumayo. Y bueno, desde allí se han generado iniciativas y modos de vida de adaptación al territorio que hace más de 3 generaciones demuestran la gran conservación, no solo natural, sino también cultural de la gente y las comunidades. También somos parte de la Red Tica Colombia. Y bueno, acá les queremos mostrar un poco de lo que hacemos y nuestros modos de vida en el territorio. Acá queremos compartir una parte de mucha biodiversidad que tenemos acá y que también nos han dado un impulso para empezar a caminar como otros modelos o estrategias para la conservación, como es el turismo comunitario de naturaleza. Y bueno, acá venimos trabajando fuertemente en el tema de la conservación de las especies y el avistamiento de las aves. Y bueno, finalmente dejarlos con esta imagen de Playa Rica, de todo el trabajo que venimos haciendo y de dejar ese mensaje en el relevo generacional que, como ya lo demuestra, sí se puede vivir en el territorio de manera armónica con la naturaleza y conservando nuestros modos de vida propios y locales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación. Y es una invitación para todos aquellos que tuvieron preguntas sobre las TICAS, pues acá hay un claro ejemplo, ¿no? Desde el territorio, desde una representante de este instrumento en Colombia. Sin más, estimadísimos colegas y participantes, estamos llegando prácticamente al final de este seminario en línea. Qué mejor fondo de pantalla que el que ven ustedes en sus computadoras el día de hoy. Resaltarles a todos que este es un proceso que va a continuar. Es decir, existen muchas actividades a lo largo de este año que los invitamos a participar. Les recuerdo de manera encarecida la invitación al evento del 26 y 29 de abril. Juliana nos hará favor de ponerlo en el chat la liga, pero siguen las redes sociales de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para poder inscribirse. Ahí se abordarán temas muchos más específicos, preguntas, conversatorios. 1 hora y media no es suficiente para platicar sobre este tema, no hay duda alguna. De ahí la relevancia de continuar esta conversación a lo largo del año para poder justamente ir enriqueciendo las experiencias y que los países, que los participantes vayan, digamos, haciendo sus propios procesos a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe. Sin más, de parte de nuestra presidenta mundial de la Comisión de las Protegidas, de Madhu Rao, del mío propio y de todos los panelistas del día de hoy, y de verdad gracias a Carlos, a Paula, a Marcela, a Juliana, obviamente a Laura, Clara, a Carolina por su participación y su tiempo el día de hoy. Quiero agradecer de manera específica a Brent Mitchell, también miembro de la Comisión de las Protegidas, por todo su seguimiento y acompañamiento en este proceso de la realización de este seminario en línea. Le pediría a todos los panelistas que prendan su cámara el día ya para, digamos, cerrar, y a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, por favor, no tengan la menor duda de escribirnos para poder entrar en conversación e ir juntos respondiendo preguntas tan complejas. Y como decía Carlos, en esta oportunidad histórica no podemos dejarla pasar. Sin más, muy buenos días, muy buenas tardes, un abrazo fuerte a todos ustedes, lo mejor, y por favor síganse cuidando mucho, aún estamos en pandemia. Hasta pronto, gracias. Gracias a todos, feliz tarde. Adiós. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao.